A música volverá a soar este mércores en todos os locais de ocio nocturno de Galicia. Os pubs e as discotecas reabren as súas portas tras máis de 3 meses pechados, pero fan cun protocolo moi estricto. O aforo permitido será de 2/3 e no seu interior será obrigatorio usar máscara. En mis locales voy a poner unas separaciones con unas catenarias, con unas cintas, ¿sabes? Delimitando el acceso a los baños, el acceso a la terraza y el acceso a la pista, por ejemplo. Y la entrada igualmente. Vamos a separar la entrada de la gente que entre por un lado, separado con cintas, o la salida, ¿sabes? Vamos a delimitar en zonas donde hay muchas aglomeraciones, vamos a delimitar el acceso, ¿sabes? Para que no haya aglomeración. La zona de los baños igual, va a haber una persona abajo y va a dar el paso de una persona por un hombre y una mujer, en este caso, por una persona en aforo para cada baño. Todos os que queiran volver a desfrutar do ocio nocturno deberán facelo con responsabilidade e todos os clientes terán que facilitar o seu número de teléfono por se hai algún rebrote. En principio parece ser que no es obligatorio, que es si un cliente no quiere dar el número de teléfono ni su nombre, pues estoy pensando si dejarle entrar o no, porque es un beneficio para todos, ¿sabes? Si una persona puede llegar a tener un contagio y puede perjudicarnos a todos, a los clientes, a los empleados, tendría que dar el teléfono y el nombre para tener un control y un registro. A mí eso no me parece mal, ni me parece que sea una medida tan difícil de asumir, ¿sabes? Porque al final es un bien para todos, ¿no? Porque tenemos un control de la gente Pero también me gustaría decir que también habría que hacerlo en todos los demás sectores y demás establecimientos, porque yo voy a un supermercado y no me piden tampoco el teléfono ni el nombre. O ocio nocturno convértese así nun dos últimos sectores en retomar a súa actividade e o fai cunha advertencia da Xunta de Galicia. A Administración Autonómica asegurou nos últimos días que haberá unha especial vixilancia en todos estes locais. Tengo los mismos gastos, el alquiler tengo que pagarlo, el alquiler no me lo condonan, tengo que pagar los impuestos, las tasas, las GAE, tengo que pagar todo y tengo que abrir. Es que ya no me es viable. Si me perdonan el alquiler, por lo menos aún no abriría, pero es que así tengo que abrir. Es que casi es lo mismo estar cerrado que abierto, ¿sabes? Entonces, por eso pido un SOS, una ayuda para que a los locales pequeños, que hay muchos locales, no es lo mismo una terraza de un bar que puede abrir, tener terraza, tener dentro, tener un horario. El horario es de aquella manera, le permite más tiempo y puede tener más gente, incluso poner música, y nosotros no podemos tener nada. Estamos muy fastidiados. E aínda que todos teñamos que estar a partir desta fin de semana coa máscara posta nas discotecas, co xel hidroalcohólico ben cerca e gardando na medida do posible as distancias de seguridade, o certo é que despois de moitas falsas alarmas, este mércores chega por fin a nova normalidade a noite pontevedresa.